Hola, hola chicos, muy buenos días. Hoy voy a explicarles cómo poder generar imágenes con tonos oscuros o lúgubres en Stable Diffusion. Bien, primero lo que tenemos que centrarnos es que en la parte de core hay una opción que son los tweaks, que son como pequeñas mejoras para tener una mejor calidad de imagen. En estas mejoras hay una que es el off noise, que es justamente con el tema del brillo, ya que si han usado Stable Diffusion es muy común generar imágenes que tengan mucho brillo cuando queramos usar contornos más oscuros. Y bien, acá tenemos una explicación un poco más técnica de cómo funciona Off Noise. A grandes rasgos, ellos detectaron que el problema de que no se generaran imágenes oscuras era porque la inteligencia estaba entrenada para generar imágenes de una calidad decente, pero no tomaba en cuenta mucho el tema de los brillos y hicieron varias pruebas para comprobarlo. Hicieron un tema de callejones, el tema de luminosidad en un lugar para esquiar, también en ciudades y en lobos. Así que, ¿cuál fue la solución? Fue justamente entrenar un modelo específico para que pueda generar imágenes de este tono. Hay que explicar un poco el proceso de cómo aprende, pero bueno, vámonos, que es justamente lo que buscamos, estos tonos más oscuros o una luminosidad mucho más acorde si es que es de día. Y bueno, ellos compartieron lo que es su modelo, que está basado en el Stable Diffusion 1.5 y simplemente le agregaron esa funcionalidad de brillos. Pero la comunidad, como este es un programa open source, decidieron hacerle sus propias mejoras. Y hay otros que generan modelos más oscuros y aquí hay algunas pruebas de esos resultados, los cuales vamos a ir probando para ver cómo se desenvuelve. De todos estos modelos vamos a hacer su prueba, incluyendo el modelo base. Así que nos vamos a la herramienta Stable Diffusion. Ahora, si se preguntan cómo instalan estos modelos, los modelos se instalan siguiendo la ruta que voy a dejar en pantalla, como siempre, que es jalándolos a la carpeta de model de Stable Diffusion. Si son modelos que pesan de 3 gigas o 2 gigas para arriba. Y si en caso son archivos pequeños, se hacen en la carpeta de LoRa. Bien, estas son algunas imágenes que generé en Stable Diffusion referentes a una ciudad de noche y me generó este tipo de imágenes con una luminosidad muy alta. Y ahora voy a probarlo justamente con los de la investigación. Los resultados fueron mucho más oscuros. Como pueden ver, es un mejor manejo de la luz, lo que suelen obtener con este modelo. Después hice una prueba con el Noise of True Darkness, usando la misma semilla que las que estamos utilizando, y me botó un resultado como este. El PROM es distinto, está basado en esta imagen de acá. Y si bien es que es porque usa un modelo distinto, los resultados que se ve en manejo de la luminosidad es mucho mejor que incluso el modelo base. Pero estos, al ser modelos, pueden ser tal vez un poco pesados, estar manejando y hacer combinaciones con otros modelos. Así que la forma más sencilla de utilizarlos es usando los LoRa's. Así que la prueba que hice con el Epinoise Offset, los resultados que obtuve fueron estos. Que usé el modelo ProtoGen, que es un modelo bastante conocido en CVTI. Y como pueden ver, los resultados son muy buenos. Ahora, si en caso se preguntan cómo sería sin el LoRa, la luminosidad, e incluso a veces suele jugar mucho con los tonos blancos y negros, ya no se muestra de una muy buena manera, aunque obviamente la imagen del rostro se ve bien y todo eso, pero la luminosidad no es la que esperamos. Y por último tenemos el LoRa Lonco de Steel Anime, el cual muestra unos resultados bastante interesantes y así que les voy a hacer ver cómo se vería sin usar el LoRa, así la iluminación es bastante intensa. Y hay otro donde nos muestra cómo sería la iluminación con unos tonos más oscuros o un mejor uso de este. Y como pueden observar es mucho, 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 mucho mejor. Es más o menos acorde a lo que uno buscaría cuando quiere hacer una ilustración de esta temática. Y es cuestión de ir jugando con las palabras y con todo ello. Ahora, un último, voy a hacer una prueba en vivo con el modelo de Anything, que es el que estoy más familiarizado. Y le voy a poner su respectivo BAE. Vuelvo cuando ya esté el prompt. Bueno, les dejo con estos resultados, que como pueden ver son bastante bonitos en el manejo de la iluminación y que con un poco de los parámetros correctos se obtiene una imagen bien, bien, bien hermosa. Eso era todo, hasta luego, chau, chau.